Como están estudiantes del primero A de secundaria, vamos a hacer esta explicación de la siguiente manera. Ya habíamos hecho toda la parte de física, hemos hecho ya las actividades correspondientes a esta área. Vamos ahora a continuar con química. Les había mandado la primera tarea, que era lo que es la introducción a la química, las ramas de estudio de esta ciencia. Pero lo que ahora quiero hacer con este video es explicar esta diferencia que existe entre estas dos ciencias para que me puedan entender más adelante. La física y la química. A veces se parecen demasiado en diferentes objetos de estudio, pero vamos a hacer lo siguiente. ¿La física y la química son ciencias? Sí, son ciencias. ¿Ambas estudian la materia? Sí, ambas estudian a la materia. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿en qué sentido estudian a la materia? ¿Cómo lo estudian? Y vamos a ver, ahí viene la diferencia. Ahí la física y la química se divorcian o se separan, ¿sí? Porque la física estudia los cambios que hay en la materia, pero sin afectar su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir con esto. La física, por ejemplo, y aquí van a perdonar un poquito, pero la física estudia la caída de los objetos, estudia el movimiento de los cuerpos, puede estudiar también la forma de los objetos. Si tú lo doblas, ¿verdad? O si tú lo comprimes, este es un cambio físico, porque el papel sigue siendo papel, la naturaleza del papel no cambia. Entonces la física estudia la materia, pero sin alterar su naturaleza. Los cambios físicos, las medidas, todo lo que sea referente a los cambios, pero sin alterar lo que es la materia. Pero sin embargo, en la química, ¿verdad? No podemos decir que solamente estudia la caída, el movimiento de los objetos, o sino la forma y todo eso con respecto a la materia, sino que en la química va un poco más profundo. ¿Por qué? Porque en la química la materia sí cambia. Se estudia los cambios internos de la materia. Ahora, ¿cómo se estudia los cambios internos de la materia? Pues hagamos lo siguiente. Si nosotros vamos a encender este papel, ¿verdad? Este papel que tenía su constitución, ¿verdad? Va a variar, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya no va a ser papel. En este caso, este cambio ya no es un cambio físico, porque, vamos a apagarlo, porque este cambio, ¿verdad?, ya altera la naturaleza de la materia, porque ya no es papel, llega a ser otra cosa. Entonces, ahí viene la diferencia entre lo que es física, que estudia los cambios de la materia, pero sin alterar su naturaleza, y lo que es química, porque ahí sí alteramos la naturaleza de la materia, ¿sí? Ahora vayamos con lo siguiente. Ojalá que se entienda esa parte. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Hay propiedades químicas y propiedades físicas. Como les decía, la química tiene que ver con los cambios internos de la materia, pero la física tiene que ver con los cambios externos. Ahora, ¿cuándo vemos un ejemplo de cambio interno primero? A ver, vamos a ir con las propiedades químicas primero, las propiedades químicas, donde se cambia internamente. Ustedes conocen, por ejemplo, este es un clavo, ¿verdad? Ahí se puede ver, es un clavito, ¿verdad? Entonces, si un clavo, por ejemplo, está bien guardado, está en un lugar donde no haya humedad ni caiga mucho el sol, entonces este clavo va a mantenerse así durante mucho tiempo. Pero si tú colocas el clavo en un lugar húmedo, ¿verdad?, y lo expones al sol o a la intemperie, pues el clavo se va a oxidar. Aquí tenemos, por ejemplo, un clavo normal, ¿verdad? Este es un metal y esta es la oxidación del metal. Y hay varios, por ejemplo, como aquí tengo, esta es una tuerca que también está oxidada. Entonces, una propiedad química es un ejemplo, ¿verdad? Las propiedades químicas, por ejemplo, un ejemplo de las propiedades químicas es la oxidación de los metales, porque al oxidarse la materia del metal cambia por acción del oxígeno, ¿verdad? Entonces se combina y se transforma en un óxido. Entonces es una propiedad química. Y hay varias propiedades químicas. Mientras la materia cambie, cuando la materia se transforme, ¿verdad?, internamente, entonces ustedes pueden decir, esta es una propiedad química. En este caso, la oxidación es una propiedad química. Esto también funciona con las frutas. Por ejemplo, la manzana, cuando tú la partes por la mitad, tiene un cierto color. Alguien ya hizo este experimento en el método científico, ¿verdad? Pero pasa el tiempo, los minutos, las horas incluso, y el color de la manzana, que era un
un poco, digamos, blanca, amarillenta, empieza a oscurecerse más. Entonces es una propiedad también química, la oxidación de los alimentos. Bueno, ahora vayamos con lo siguiente. Voy a un poquito mostrarles desde esta parte, por favor. Voy a cambiar aquí bueno, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte ustedes pueden ver, no sé si ustedes lo pueden notar, pero vamos a hacer lo siguiente en esta parte. Antes voy a cambiar este sentido. Ya está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes pueden ver aquí, aquí se puede ver las propiedades físicas de la materia también. Vamos a hacer lo siguiente para que esto, tal vez aquí un poquito estamos tratando de hacer lo posible para que se entiendan las clases y vamos a hacer de la siguiente manera. Un poquito es complicado mover la cámara, pero vamos a hacer esto. Vamos a ir con las propiedades físicas de la materia, las propiedades físicas ahora. Por ejemplo, la dureza de los objetos, la dureza, la resistencia de los objetos es otra propiedad, pero ya no es una propiedad química, es una propiedad física. Por ejemplo, en su ejemplo está la dureza, por ejemplo, de la madera, ¿verdad? La madera tiene una dureza. El plástico, un peine de plástico tiene también su propia dureza. Los metales también tienen su propia dureza, ¿verdad? El cartón, entonces, esa propiedad, digamos, de dureza, de resistencia de los materiales, no lo estudia la química, lo estudia la física. Es una propiedad física la dureza. Entonces ahí tenemos las propiedades de la materia, ¿no? Física y química. No se olviden siempre, la química cambia o estudia el cambio interno de la materia y la física los cambios externos de la materia. Ahora, vamos con lo más importante de esta clase porque van a tener una tarea donde tienen que identificar, no es una tarea larga, solo tienen que identificar si es una propiedad física, es una propiedad química y también, ahora vamos a ir con lo siguiente, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Vamos a ir primero con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, vamos a ponerlo acá, las propiedades intensivas tienen que ver, por ejemplo, con que si la materia aumenta, si la materia empieza a incrementarse, pues la propiedad no cambia, sigue siendo la misma propiedad. Por ejemplo, un ejemplo es la tensión superficial. ¿A qué me refiero con una propiedad extensiva? Por ejemplo, la tensión superficial es una propiedad de todos los líquidos, tienen su tensión superficial. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí no sé si se puede ver. Aquí podemos ver que tenemos, dentro de este vaso tenemos un cerillo, un fósforo, que está flotando en la superficie. Entonces, una de las razones es justamente la densidad, pero la otra razón se llama tensión superficial. La superficie del líquido hace que no se hunda el palito de fósforo a la profundidad. Además de que la densidad es menor, pero una de esas es que no se hunde por acción de su tensión superficial. O sea, el agua es como si fuera una capita encima, no es una capa, ¿verdad? Que no deja que los objetos caigan fácilmente a la superficie. Ahora, ustedes han debido ver algunos insectos que se pueden parar encima del líquido, ¿verdad? Se paran encima. Y muchos dirán, ¿qué ha pasado? Y si tú observas con mucho detenimiento y te acercas demasiado a lo que está pasando, vas a darte cuenta que en las patitas de esa mosca, de ese insecto, existe una pequeña película, o sea, es una pequeña lámina que es prácticamente lo que está presionando la mosca, pero no se hunde por esta acción. Ahora, aquí hay una cantidad de agua y funciona la tensión superficial. Pero aquí tenemos más agua, o sea, la materia incrementa, estamos incrementando la cantidad de agua. Pero, ¿qué pasa con el fósforo? El fósforo sigue flotando encima del agua. Entonces, mientras más agua coloquemos, no interesa eso, porque la tensión superficial no cambia. O sea, la superficie, ¿verdad? Sigue teniendo la misma tensión. Si es agua, la tensión del agua. Ahora, claro, hay otros líquidos como el aceite que la tensión es diferente. Pero en este caso, como les digo, si incrementamos más cantidad de agua, la tensión superficial no aumenta. Sí, sigue siendo la misma tensión superficial. Ahora, entonces la tensión superficial es una propiedad intensiva. Intensiva porque no importa de la cantidad de materia, puede aumentar la materia, la propiedad sigue manteniéndose constante. Ahora vamos con la última propiedad para terminar esta explicación. Las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, a estas sí. En esta propiedad, si tú incrementas la materia, la propiedad también incrementa. Por ejemplo, el peso. Eso es algo muy cotidiano. Si aumentas mayor materia, ¿el peso aumenta o no aumenta? Pues la verdad es que sí aumenta. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esto que ojalá se pueda notar bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una
pequeña balanza de 2 platos. Esto lo utilizan para los pescados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este lado pesa más que este. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de materia. No sé si se nota, pero vamos a tratar de acercarlo. Aquí tenemos 2 marcadores y aquí solo tenemos un marcador. O sea, si ustedes saben que si aumentamos la materia, y esto es algo que todos conocemos, el peso aumenta, ¿verdad? Mientras más materia coloquemos, en un lugar, el peso aumenta. Entonces, el peso ya no es una propiedad intensiva, el peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque el peso aumenta si la materia aumenta y disminuye si la materia disminuye. Entonces, las propiedades extensivas dependen mucho de la materia. Si hay mayor materia, pues esa propiedad incrementa también. Pero si la materia no incrementa,